Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuamos escuchando el Evangelio de Mateo en estos días. Seguimos escuchando las enseñanzas de Jesús a través de ese Evangelio, ¿verdad? Estamos escuchando todavía el discurso de la montaña o el sermón de la montaña, un pasaje también muy comprometedor y muy exigente, porque la palabra del Señor no es solo una palabra bonita, no es solo una palabra que nos parece espectacular y para admirarnos, sino que es una palabra que nos compromete porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestros comportamientos, tiene que ver con nuestra manera de pensar, de ser, de vivir, de relacionarnos con otros. Hoy el Señor nos pone ante una exigencia muy, pero muy importante para quienes queremos ser verdaderos discípulos suyos. ¿Cuál es esa exigencia? No a la vanidad, sí a la humildad que nos hace auténticos. Mucha atención a eso, porque a veces vivimos nuestra fe de una manera vanidosa, porque hacemos de nuestras prácticas religiosas un motivo de engrandecimiento por encima de los demás o para que los demás nos vean y nos admiren. Cuidado con eso. Recuerden que generalmente cuando en la iglesia, tanto Jesús, y antes de Jesús los profetas y la iglesia naciente y los cristianos primeros que murieron, fue a causa de hablar con la verdad, de ser testigos auténticos de Jesús, pero atrayéndose la oposición de muchos que los mataron. Entonces, cuidado cuando hablan muy bien de nosotros y nos dejamos ir envaneciendo. Esa es una crítica muy importante que hace Jesús a los fariseos en su época, a aquellos que pretenden cumplir cada minucia de la ley que ellos llaman, ¿verdad? Y sin embargo, su corazón pareciera que no tiene nada que ver con Dios. Se vuelven puras prácticas externas. Por eso, en el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan caridad, cuando ustedes ayunen, no sean como los fariseos. Es decir, no sean como los vanidosos. No sean como aquellos que todo lo hacen para que la gente los vea y esté hablando cosas bonitas de ellos. Cuidado con eso. Ustedes, en cambio, le dice Jesús a sus discípulos, cuando oren, recuerden que la oración hace referencia a nuestra relación con Dios. Cuando ustedes oren, entren allá dentro de su corazón, en ese cuarto íntimo y profundo que Dios les ha regalado, ¿verdad? Y allí diríjanse, háblenle al Padre del cielo, ábranle su corazón, dejen salir todo de ustedes, grítenle, clámenle, denle gracias, pídanle perdón, pero que sea algo tan íntimo, tan profundo y tan auténtico que la gente no lo tenga que ver, sino que lo vea su Padre Celestial. Y Él, que todo lo ve, pues Él encontrará la manera de recompensarnos. Pero que no lo hagamos por la recompensa, sino que lo hagamos por amor, por el gozo, la alegría de saber que en la oración tenemos una intimidad profunda con el Señor. Que nadie se entere qué tanto oramos, qué tantas horas dedicamos a la oración. Tal vez eso no es lo más importante. Lo más importante es orar y lo más importante es buscar al Señor en esa intimidad. Cuando ustedes hagan caridad, que es lo que llaman la limosna, ¿verdad? Le dice Jesús a sus discípulos, tampoco sean como esos fariseos que andan pregonando la cantidad de dinero que van a dar a los pobres. Le pasa a muchos hoy. Y no solo a gente pagana, y no solo a gente que no cree en Dios, o tal vez ateos o de otras religiones. No, le pasa a muchos cristianos que tienen que anunciar públicamente la limosna que van a dar a los pobres. Ahí ya eso perdió su mérito. Qué bueno que nosotros siempre, en nuestros presupuestos,
en lo poco, en lo mediano, en lo mucho que Dios nos pueda dar, podamos siempre tener destinado algo para los más necesitados, algo para los que nada tienen, y que nadie se entere cuando nosotros hagamos esas obras de amor, que nosotros lo hagamos por el solo gozo, la alegría de poder hacerle el bien a quien lo necesita. Y que si es una suma gigante, ojalá más silencio hagamos. Tal vez ellos se ocuparán de divulgar algo de lo que hicimos, pero nosotros eso no es lo que vamos a buscar. Entonces dice Jesús, háganlo desde su corazón, así como Dios es con nosotros. Dios nos bendice todos los días de múltiples maneras y Él nos está haciendo propaganda a sí mismo. Es que el ser de Dios es ese, hacer el bien, bendecirnos. Pues que de la misma manera, como discípulos de su Hijo, pues entonces lo natural en nosotros sea hacer el bien, sea bendecir a otros y compartir con otros lo que tenemos. Recordemos que cuando hablamos de caridad, esa es la relación nuestra con nuestro prójimo. Y la tercera relación, que ya es lo que tiene que ver con nosotros, con la manera en que nos tratamos y nos cuidamos también, para no terminar allá envanecidos y para no terminar desviados en nuestras concepciones de fe, entonces es el ayuno. Y Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, no sean tampoco como los fariseos, que entonces se visten de sayal o no se lavan la cara y para que la gente se den cuenta que están ayunando. Cuidado con eso, eso también es vanidad. Si querían hacer un ayuno, pues perdió el mérito ante Dios, porque por la vanidad se lo están gritando a todo el mundo. Uno puede ayunar de diferentes maneras. La iglesia nos ha enseñado múltiples formas a través de las cuales ayunar, ¿verdad? Entonces, yo les invito hoy también a que a la luz de la palabra del Señor le aceptemos esa invitación. ¿De qué vamos a ayunar? ¿Un alimento? Bueno, ayuna un alimento. Pero haz como si no tuvieses ninguna crisis porque dejaste de desayunar o de comerte una carne en el almuerzo, lo que sea. Si estás ayunando de alguna práctica cotidiana que tenías, por ejemplo, de fumar, no le andes diciendo a todo el mundo, es que miren, es que hoy he sido capaz de no fumarme tantos cigarrillos. No lo digas, deja de fumártelos. Y entonces allá ofrécele eso al Señor y el Señor que ve en lo escondido te lo recompensará, como lo dice Jesús. Mis hermanos, la enseñanza para nosotros hoy, miren cómo es de práctica la palabra. Mire cómo Jesús no nos está diciendo que no oremos, que no hagamos caridad o que no ayunemos. No está diciendo eso, no. Que podemos hacer eso y que debemos hacerlo. Que debemos ser como Dios, debemos ser bendición para los demás, que debemos buscarlo a Él en la oración, que debemos buscar fortalecer nuestro espíritu, pero que no busquemos la aprobación de nadie. Busquemos la aprobación de Dios. Eso es lo más importante. Ahí sí que cabe lo que decimos habitualmente, que no nos debe interesar lo que los demás opinen. Pues en esto no nos debe interesar tanto lo que opinen los demás sobre cómo actuamos en ese sentido. Lo más importante es que con un corazón puro, limpio, bien intencionado, llevemos a cabo esas prácticas y tantas otras cosas que nos inspire el Espíritu de Cristo resucitado. Cuidado con las apariencias. Cuidado con aquellos que aparentan y que se ponen en puestos de liderazgo y se envanecen y quieren que nosotros también los subamos al pedestal y los pongamos en el lugar de Jesucristo. Cuidado, porque hay un dicho aquí, al menos en mi país, que dice que el que sube como palma, baja como coco. La gloria, el honor y el poder únicamente a Jesucristo. Y eso lo vamos a buscar siempre con humildad y con sencillez. Como Juan el Bautista, que nosotros desaparezcamos para que Él, Jesús, nuestro Señor, crezca. Los invitamos a que nos sintonicen también a través de nuestras redes sociales, en YouTube, nos pueden sintonizar y también en nuestra página de Facebook. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.